como una mariposa saltarina, se comienza a acercar el filósofo, este monstruo de la sabiduría, magíster en filosofía de la Universidad de Bourgogne, Francia, y doctor en filosofía de la Université de París 4 y la Sorbonne, Francia. Está aquí con nosotros engalándonos, dándonos un frac en términos mediáticos, el señor académico y poeta Jorge Mittelman Prieto. Perdón, un aplauso para Jorge. Un arrebato el que tuve. Uno debe ser objetivo. Colegas, qué hermoso, qué presentación lírica y efusiva. No estoy a la altura de esos conceptos, pero los agradezco de cualquier manera. ¿Te sientes vinculado a la música? ¿A la música que se te ha puesto de fondo? ¿Te sientes conectado? Estoy más cerca de un esquerzo de Anton Bruckner, quizás, que cogieran una música decimonónica tardía. Con eso empalmo mi corazón más directamente, rock. ¿Cómo has estado, poeta? Primero, preguntarte, estamos con la profesora María Elena Dressel Roa, ella desde las alturas, en términos metafóricos y concretos. ¿Cómo estás? Jorge Mittelman? How are you? Conmovido. Cada vez que escucho tu voz, algo en mí Te pido respeto. Te pido respeto, las cosas no están para ese tipo de comentarios. No, es que ahora yo quería preguntarte, ¿qué opinas del cambio de nombre de la Negrita a Choquita? Porque en esta misma línea de lo que está diciendo el profesor, quizás ya no podemos decir absolutamente nada. Sí, es una locura. Fíjate que me choca como una extravagancia, ¿no es cierto? Lo conversábamos fuera de micrófono con el productor Telín y ambos conveníamos en que si uno fuera consecuente en esta línea, habría que eliminar el lenguaje cromático directamente, no aludir más a colores, suprimir el color, ni blanco, el vocabulario cromático. ¿Todos los colores o algunos en específico, poeta? Todos, porque me mencionaba Telín que la mera mención del amarillo podría tener connotaciones asiáticas, ¿no? De exclusión racial hacia ciertos grupos del Oye, yo lo digo recurrentemente. ¡Qué nervios! Claro. Tú eres amarillo, por otras claro. razones de tenor más bien político. Pero claro, cualquier color podría ser alusivo a algún tono de piel que pudiese sentirse estigmatizado por la mera mención. Entonces el vocabulario cromático desaparece, lo cual por supuesto es manifiestamente absurdo. Así que son precauciones de que dicta el sentido comercial y el sentido político, y que algunas empresas adoptan para resguardarse de antemano ante alguna posible imputación injusta. Pero claro, son imputaciones delirantes, y la epidermis, valga la redundancia racial, ¿no es cierto? La epidermis está muy, muy sensible, hipersensible quizás, no sobreestimulada, podríamos decir. ¿Tú crees? Cualquier alusión nos parece ofensiva. Poeta, ¿tú crees que esta escalada de purismo va a seguir en alza, o va a haber un momento en que finalmente se va a estancar y se va a equilibrar esto de estar juzgando por nombres, qué sé yo, por todo lo que está ocurriendo alrededor? Claro, hay quizá una reacción pendular, esperemos que así sea, ¿no? Una reacción pendular que consiste en viajar hacia el otro extremo, ¿no es cierto? Porque claro, supongo que en algún momento tuvimos completa inconsciencia y éramos completamente ofensivos en nuestra elección de vocabulario y no tomábamos ninguna precaución. Ahora estamos tomando demasiadas precauciones. Quizá uno podría esperar que en un futuro no tan lejano nos estabilizáramos en una cierta medianía, ¿no? En la cual evitáramos ofender, pero al mismo tiempo tuviésemos la necesaria libertad de palabra que debe regir en toda democracia representativa y plural, ¿no es cierto, muchachos? Porque ¿cómo vamos a estar mordiéndonos la lengua antes de decir cada palabra? ¿A ti te ofende? O sea, ¿qué te produce el producto del confite Negrita? Evocaciones infantiles desenfrenadas, te diría yo, Roca. Porque, claro, era una golosina accesible y era una golosina adictiva. Entonces yo recuerdo haberla comprado cuando costaba 10 pesos y venía en un papel plateado, mucho más grande el formato. En fin, entonces claro, fíjate que además me contaba una persona hoy por la mañana que sus padres denominan a una de sus hermanas con el apelativo Negrita de una manera cariñosa, ¿no? Esa persona nunca se sentía ofendida. Negrita puede ser hasta una expresión de cariño cuando se usa sí, claro, en términos personales. Entonces a mí me parece que ya descartar esa expresión asume una visión negativa de la raza negra, a la cual uno no se puede dirigir con afecto, ¿no? Porque si el diminutivo Negrita es una palabra afectuosa,
el que la elimina del lenguaje asume que nunca puede ser una palabra afectuosa y que la mera mención de ese diminutivo ofende a quien lo recibe. Pero hay tantos contextos conyugales, afectivos, filiales, en los cuales uno le puede decir a otra persona negrita de una manera cariñosa, sin ofenderla. Entonces, me parece que ya realmente es un disparate semántico mayor. Oye, ¿quién tomará esas decisiones? ¿Quién será el gerente de marketing? Claro, debe ser noches de paranoia. Yo conozco el insomnio, ¿no es cierto? El insomnio está siempre rondando mis noches, ¿no? Y comprendo eso, porque de noche todo se ve muy oscuro, y a mí se me ocurre que hay un creativo publicitario que de repente se le vino la noche encima, y a las 3 de la mañana toda la paranoia crece, ¿no? Y se imaginó que ya tenía 60 querellas al día siguiente en su escritorio, y quiso evitarlo, por los... Llamada a las 5 de la mañana, entre gerentes, histérico. Oye, pero acá también está la brecha generacional, porque la profesora comentaba que su hija de 15 años, a ella le parece bien el cambio de nombre de la negrita. Mira qué interesante, claro. Sí. Puede haber una brecha generacional acá, puede ser que las generaciones que vienen han crecido bajo esta policía moral y bajo esta especie de censura invertida, ¿no? Pues nosotros con Roca crecimos en dictadura, ¿no es cierto? Donde, claro, había una censura manifiesta, pero ahora lo que hay es una especie de autocensura, en la cual nadie se atreve a usar palabras que debiesen ser tan naturales, ¿no? Y bueno, quizás nuestra juventud está creciendo en esa especie de policía moral, como le llaman en Francia, ¿no? Que inhibe desde adentro, no desde afuera, no hay una represión, no hay en Chile hay libertad de expresión hasta donde yo sé, pero claro, esa libertad de expresión está reprimida desde adentro hacia afuera, no ya desde afuera hacia adentro, como lo que conocimos nosotros hace 30 o 40 años. Oye, cuando deambulábamos por los campos. ¿Qué vamos a hacer con el chocolito? Exactamente. ¿Qué vamos a hacer con... Oye, y acá por WhatsApp alguien Emiliano Gullo, nuestro auditor argentino, me dice que él sabe mucho de pastas, y en ese sentido la pasta pene, que es muy consumida en Argentina, también tendría que tener un retroceso. Se produce una escalada de nerviosismo en todos, porque ya uno no sabe qué está bien y qué está mal. No, y después ya no va a poder ser choquita, va a tener que ser choquite. Claro. ¿Te cachai? No, claro, porque no va a poder ser choquite. Claro. Es una escalada constante, no tiene fin. Y ahora mismo yo ya me estoy preocupando porque no sé cuántas palabras prohibidas hemos pronunciado en este intercambio, ¿no? Tú dijiste la palabra negra 6 veces en raza negra, pero es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que uno se pone nervioso. Yo también ahora estoy repensando decir abiertamente que el amarillo, claro, porque si te está escuchando un asiático es incómodo. Entonces se produce todo esto como que uno se empieza a privar del lenguaje. Y ya los chilenos hablamos con pocas palabras, poeta. Efectivamente, ya nuestro léxico es reducido por razones de precariedad semántica, ¿no es cierto?, por nuestra ignorancia de la lengua castellana. Entonces, intentar inhibir la escasa paleta de expresiones de la que disponemos parece sobredimensionado, excesivo. Además que uno siempre puede inventar un argumento para prohibir una palabra, ¿no? Uno Exacto. puede decir que, por ejemplo, la mención del color amarillo es potencialmente reductiva, porque se refiere a otra persona a través de su color de piel. Pero, claro, entonces siempre puede haber una razón moral ficticia, más o menos ficticia, que respalde estas inhibiciones o autoinhibiciones tan nocivas, a mi juicio, que empobrecen la comunicación, que debería ser libre, ¿no? Como decía Paloma San Basilio, ¿no? Libre, y me siento mágica. Todo eso ya no es posible, ¿no? Claro. Exactamente. Me siento mágica. Oye, Jorge, ¿y no será mejor que nos pongamos entonces a hablar en mapudungún? Esa es la otra posibilidad, ¿no es cierto? Claro. Ahí te fuiste en Esa es bola. la otra posibilidad, que enriquezcamos nuestro léxico por la retaguardia, ¿no es cierto? Incorporando expresiones que vienen, eso es lo otro, que por el mero hecho de venir de una lengua originaria, vienen con patente de autoridad moral, ¿no es cierto? Entonces, claro, si empezamos a salpimentar nuestro léxico castellano con expresiones originarias, estamos moralmente a toda prueba, ¿no es cierto? Estamos blindados moralmente porque cualquier combinación fonética que venga de la madre tierra está moralmente acreditada. Oye, ¿qué les pareció, poeta, profesora, el entredicho y la discusión que tuvo Teresa Marinovich con la Machi Nicolao, en torno a que ella llegó a una de las mesas de diálogo de la convención y llegó y habló en mapudungún y con un intérprete? Siendo que, según Teresa Marinovich, ella habla y la ha escuchado hablar perfectamente el español.
y ahí se produjo una discusión porque ella dijo que esto era un show, Teresa Marino dijo que esto era un show, y se fue acusada de racismo. ¿Cómo ven? Digamos que Teresa Marinovich es una persona muy relajada para este tipo de conflictos. Hoy día vi en televisión una pelea con Amaro. Qué difícil es enfrentarse a Teresa Marinovich, porque realmente es una mocha con pata. Es muy intensa, y va subiendo la voz, se mete, qué sé yo, es muy difícil. Pero este fue el problema, que ella dice que no es racismo, que ella simplemente alega que se tiene que producir una mesa en que haya entendimiento, y si todos hablan el mismo idioma, se tiene que hablar para ir trabajando en base a lo que tienen que hacer. Y por su parte todos dicen que ella está en su derecho de hablar su lengua madre, y más encima se lleva a un intérprete y tiene todo un simbolismo en torno a la integración del pueblo mapuche. Sí, no sé, María Elena, si tú tienes algo que opinar al respecto. Pelota al córner. O me manifiesto. No, lo que pasa es que Roca nos interpeló a los dos. Yo opino que a ver, primero me parece que estas discusiones banalizan mucho el trabajo de la comisión. Yo la sigo desde otra perspectiva. Generalmente estoy siguiendo lo que hace Benito Baranda o hasta su vicepresidente. O sea, como voy viendo cómo se van construyendo algunos acuerdos y qué es lo que se va sacando en limpio, más que la polémica barata, que al final somos nosotros los medios de comunicación también los responsables de la polémica barata. Y Tere Marinovich es un excelente personaje para la polémica barata. Sí, a mí me parece que la escena esta tiene dos niveles de lectura, ¿no? Porque por una parte está la reivindicación simbólica de las lenguas originarias, que yo la encuentro válida, porque yo creo que fueron proscritas durante mucho tiempo. Sí. Entonces me parece que ese silenciamiento de las lenguas originarias es violento, y por lo tanto ellas tienen un espacio, pero yo siento que el espacio en el cual esa expresión debe darse es el espacio simbólico de las grandes declaraciones, y no el día a día de la operatividad de la convención, porque en el fondo cuando se trata sería absurdo, por ejemplo, que un senador de procedencia hebrea decidiese dirigirse al Senado chileno en hebreo y con un intérprete, digamos, ¿no? Porque es poco operativo. ¿Por qué apelar a una lengua autóctona cuando se dispone de una lengua común que tiene además una connotación republicana también igualmente válida? Entonces, a mí me parece que es hermosa la reivindicación de la pluralidad lingüística de Chile, pero en momentos de declaraciones públicas. En el día a día de la gestión de los consensos en la constituyente, yo encuentro que efectivamente es un poco artificial este expediente de que cada uno se albergue en su lengua nativa y haga y recurra a un intérprete completamente superfluo, porque todos dominamos la lengua española, que es la lengua de la República, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la atomización identitaria, es decir, con la proliferación de núcleos que reivindican una identidad irreductible y que no se quieren fundir en una república común. Entonces, yo encuentro que hay cierta astucia por parte de Teresa Marinovich en no haber dejado pasar este gesto, porque no es un gesto inocuo. Yo creo que es un gesto que tiene su lugar y que es importante, pero que entraba a la discusión cuando uno lo utiliza fuera de lugar, como me parece que es este caso. Oye, poeta, y ligando con esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un Estado plurinacional? A tu juicio, ¿qué es lo relevante en esa palabra? Yo tengo dudas con esa expresión, porque me parece que un Estado plurinacional puede convertirse en ausencia de Estado, en ausencia de comunidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor podemos reflejar la pluralidad cultural y étnica de Chile sin comprometer la unidad de la República. Y yo creo que hay muchas maneras, hay muchas figuras constitucionales intermedias entre el Estado monolítico que tenemos ahora, el Estado plurinacional, que podría convertirse en una atomización. Piensen ustedes, yo creo que hay que mirar hacia España, ¿no? Hay que mirar hacia España y para ver los peligros a los que conduce una reivindicación identitaria que se vuelca contra lo común, digamos, ¿no? Hay que tratar de articular la unidad y la diversidad de manera armónica, pero hay que tener en claro que que los espacios de autonomía no pueden convertirse en atomización, digamos, ¿no? En atomización de la unidad republicana, que es lo que pasa un poquito en España, donde las autonomías se convierten poco a poco en demandas de emancipación territorial, ¿no es cierto? En fin, entonces, claro, lo que hemos visto en Cataluña o en el País Vasco debe servirnos de escarmiento, a mi juicio.
Y si ese es el concepto de Estado plurinacional que se está manejando, me parece que es potencialmente peligroso para la unidad de la República. Sí, claro. O sea, bueno, a mí lo que me queda en duda constantemente es la parte práctica de ser un Estado plurinacional. ¿Se implica algún tipo de medidas? ¿Se implica la incorporación de, qué sé yo, de las otras culturas dentro de la administración pública, ponte tú, si hay como una cosa como pragmática, o es un simbolismo, es una nomenclatura simbólica? Claro, mira, yo te lo pondría así. Una cosa es un Estado nacional pluricultural, y en eso yo creo, y otra cosa muy distinta es un Estado plurinacional, donde tenemos varias naciones y no una sola. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en el fondo, ¿no es cierto?, hay que manejar bien los conceptos para preservarnos de ciertos peligros ostensibles de disgregación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia, Jorge? Claro, yo creo que Chile es una nación conformada por muchas culturas. Entonces yo creo que es válido reconocer dentro de la unidad del Estado una pluriculturalidad, reconocer cultivos de lenguas particulares, a lo mejor tener cuotas de acceso a la función pública, como decías tú recién, Roca, en fin, reconocer la diversidad cultural y no negarla. Pero eso no significa que las múltiples culturas que conviven en una república, sea cada una de ellas una especie de república independiente, ¿no? Como cuando se habla de la República Independiente de San Bernardo, no sé. O sea, claro, tampoco podemos caer en ese extremo, en esa desfiguración. Entonces yo creo que una cosa es validar la pluralidad cultural y otra es pensar que cada cultura es una nación independiente, ¿no? Y la noción de Estado plurinacional es peligrosamente fronteriza con esto último, ¿no? Así es. Bueno, esas son mis modestas reflexiones constitucionales, querido Roca. ¿Tú votaste, poeta? ¿Votaste el domingo en primarias? Y cómo no habría de sufragar. Tu balance y general de cómo resultó todo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo que concluyes? Me parece bella la masiva participación ciudadana, porque hay dos cosas lindas: el dato de que bajó la composición generacional, digamos, se modificó y hubo harto voto joven. Eso es bonito porque muestra un cierto reencantamiento de las nuevas generaciones con la política. Y por otra parte, la mera masividad ya es una buena noticia, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de gente que concurrió a sufragar es un trozo importante del padrón, y eso que una enorme coalición política no estuvo representada. Entonces, me parece que eso es lindo, hermoso incluso. Sí, ¿ganaste? A mi manera gané. Pensando en el país, gané, sí. Claro, exactamente, claro. Sí, hay derrotas que de alguna manera a uno lo enaltecen y se convierten en victorias morales, ¿no es cierto? Claro. Y al revés, así que sí, se puede decir que ganamos todo, querido. Le queremos agradecer a Jorge Mittelman por estas reflexiones. Me encantó la reflexión también respecto a cómo vamos a considerar nuestro territorio, nuestro país. Yo creo que todas esas cosas hay que entenderlas bien y también saber bien de qué estamos hablando más allá de los eslogans. Claro, hay que tener cuidado con las palabras. Otra vez, no hemos hecho otra cosa que hablar de palabras, ¿no? Hemos pasado de la negrita a lo plurinacional, y la verdad es que todas las palabrejas esas pueden ser caballos de Troya, y hay que tener mucho cuidado de en qué nos estamos poniendo de acuerdo cuando nos ponemos de acuerdo. Oye, hay que tratar de definir. La profesora me metió en el cerebro. Yo consumo frecuentemente la rayita, así soy adicto a la rayita, y me dice que ese producto también estaría cuestionado por su nombre, Jorge, así que ya estamos paralizados en términos de confites. No va a haber golosina que resista, ¿no? Vamos a tener que denominarla por medio de fonemas o de letras o de Telín números. estaba mandando ahí un meme que ya hicieron, porque por Dios que somos rápidos para los memes. Por ejemplo, la galleta morocha, que yo le compro para colación a los niños. ¿Qué se va a hacer? Y esa ni siquiera tiene diminutivo. Eso puede ser una apelación denigratoria, derechamente. Morocha, la morenita. Oye, la malta morenita. La malta morenita. ¿Qué vamos a hacer con la malta? Y si fuera al revés, si fuera la malta rubia, ¿se quejaría la gente? ¿Habría quejas? Si fuera, en vez de la negrita, la rubia. Tendría que quejarse, porque si no te quejas quiere decir que estás implícitamente afirmando la superioridad de una coloración de piel por sobre otra, ¿no es cierto? O sea, tendrías que eliminar toda referencia o ninguna, porque si eliminas las puras referencias a la piel morena, estás admitiendo que el hecho de poseer piel morena sea en sí mismo ofensivo o potencialmente denigrable, ¿no es cierto? Una cosa de loco. Oye, y el ron la esclava, me están diciendo también, los que consumen alcohol. No, hay una serie de nombres que están en problemas. Gracias, Jorge. Un abrazo, poeta. María Elena, abrazo, poeta, que estés muy bien. Hasta pronto. Chao.
Oye, yo te quiero contar que si tú eres emprendedora, emprendedor y buscas expandir tu negocio a todo Chile, entonces ahora puedes unirte a Somos Partner, que es el club de beneficios de Starken, y puedes obtener hasta un 20% de descuento en envíos. Simplemente tienes que entrar a somospartner.cl. Somos Partner te da el impulso que tú necesitas, por supuesto, para tu negocio. Y conoce el Honda Pilot, un SUV creado para grandes momentos. Cuenta con la tecnología inteligente Honda Sense para hacer de tu viaje una experiencia mucho más segura. Descúbrelo en www.honda.cl. Oye, ¿tú sabías que el primer auto eléctrico que se comercializa de Honda es Honda y tiene una autonomía de 220 kilómetros con una sola carga? Sí. Oh, yo me quiero comprar un Honda, de verdad. De verdad, De verdad. que realmente tiene unos motores espectaculares. No sé si Oye, se entendió lo que quieres decir. y acuérdate que estamos ya con la Fundación para la Innovación Agraria, la FIA. Estuvimos conversando hoy día que lo que se está intentando hacer es ampliar los caminos para la innovación en el agro. Desde el 20 de julio hasta el 20 de agosto tú puedes postular a la nueva convocatoria nacional, que lo que va a apoyar son proyectos de innovación de dos tipos. Uno, iniciativas de interés público que van a ser de libre acceso, y también iniciativas de interés privado que serán comercializadas. Tienen bastantes recursos y también apoyos y mentorías, así que entra a www.fia.cl porque el agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Ya volvemos.